corresponsal Francisco Pacheco Beltrán, en Taxco de Alarcón, Guerrero. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión se ha sumado a las investigaciones del hecho. Tuvimos conocimiento del hecho desde muy temprano. De inmediato buscamos a las autoridades de la Fiscalía del Estado. Tuvimos contacto, se reportó inclusive conmigo el secretario particular del fiscal y hemos estado trabajando de manera coordinada para poder iniciar las investigaciones en todo lo que corresponde. Apenas ocurrido el crimen contra el periodista, la Fiscalía del Estado de Guerrero abrió la carpeta de investigación y comenzó a recabar declaraciones de posibles testigos del hecho. Después de las 14 horas, un equipo de peritos de la Procuraduría General de la República salió rumbo a Taxco para realizar sus peritajes. Más tarde organizamos un grupo que va encabezado por 2 agentes del Ministerio Público de la Federación, un oficial secretario, 2 agentes de la Policía Federal Ministerial y 5 peritos, eso es lo que están trabajando. A unas horas del homicidio, la Procuraduría General de la República, encabezada por la Fiscalía Especial, asegura que se agotarán todas las líneas de investigación para tratar de esclarecer el hecho. No, todavía no tenemos indicios, lo que sí es que todas las líneas que hay o haya en el gobierno del Estado o en la Procuraduría se van a seguir. Ninguna se ha descartado y todas están buscando realmente desde el punto de vista de la actuación de esta Procuraduría. Ricardo Nájera aseguró que si las indagatorias confirman que el crimen se cometió para coartar la libertad de expresión del compañero Francisco Pacheco, entonces la Fiscalía Especial atraerá el caso. Si las líneas de investigación dan otro tipo de posibilidades, entonces permanecerán en coadyuvancia con la autoridad del Estado de Guerrero. Primero que nada tenemos que esclarecer el motivo de los hechos para poder determinar más adelante si el asunto puede ser atraído para ser investigado por esta Procuraduría. A nosotros nos corresponde actuar cuando se viola la libertad de expresión de cualquier comunicador. Si en este caso se diera el caso, nosotros la traeríamos, pero por el momento tenemos que trabajar juntos. Ricardo Nájera se comprometió a informar sobre el avance de las indagatorias en el caso de Francisco Pacheco y reiteró que el personal de la Fiscalía a su cargo investigará hasta sus últimas consecuencias. La Fiscalía debe de perseguir todo aquel delito que afecte a alguna persona en su trabajo y que esté íntimamente relacionado con la libertad de expresión. Es donde nosotros actuamos. Si el hecho delictivo que le cometieron, sea cualquiera, tiene que ver para coartarle la libertad de expresión, de inmediato actúa esta Fiscalía. No tiene vuelta de hoja el tema y se puede manejar en cualquier delito, siempre y cuando haya sido en menoscabo de la libertad de expresión de aquel compañero periodista que tenga que ver con ese tema. Con imágenes de Pablo Conde para Capital Media, Guillermo Espinosa. Es que desde hace años los reportes de agresiones contra periodistas tienen una tendencia a la alza en nuestro país. Los casos están dispersos por toda la República. Las autoridades han creado fiscalías especializadas. Los estados cuentan con protocolos de protección a periodistas. Pero, ¿en qué se ha avanzado en este tema? ¿Cuál es el panorama? Bueno, de eso justamente vamos a hablar en Panorama 360, el programa de políticas públicas de Efecto Televisión y Capital Media. Y es que, mire, las circunstancias son diversas, el panorama es muy amplio. Y para poner algunos puntos sobre algunas IES, sobre la violencia contra los periodistas, hoy está con nosotros Gabriel Soto, oficial de programa de protección a periodistas de Artículo 19. Gracias por acompañarnos otra vez, Gabriel. No, más bien a ti, siempre por la invitación y por darle interés a estos temas tan importantes. Y bueno, ya lo escuchábamos en la pieza que preparó Guillermo Espinosa, mi compañero reportero, sobre pues el último caso, o el más reciente, un compañero, un colaborador
de Capital Media se ve involucrado en él es la víctima. Y escuchando lo que lo que advierte la Procuraduría sobre la investigación, tú me decías, es que es justamente lo que no debe estar pasando. Sí, ¿Hay algunas fallas en el procedimiento? Hay algunas cosas que están pasando, bueno, ahorita con las declaraciones de Nájera, que es el fiscal encargado de la Fiscalía Especial para investigar delitos contra la libertad de expresión, él señala cuándo se va a dar o no su atribución. Sin embargo, creo que es totalmente lo contrario. Esta fiscalía se encarga, o bueno, su primera tarea se crea para investigar los delitos crecientes contra periodistas, porque simplemente lo que estaba ocurriendo es que mataron a un periodista y decían, ay, no, es que tiene un vecino tremendo, ¿no? Y pasaba otro día y mataban a otro periodista en la zona y no sabes. Se quedaban en cosas de fuero común. Ajá, tomó mucho esa noche y ¿no? Ajá. O estaba vinculado con... Siempre dicen cosas de ese estilo. Entonces, nunca ha existido una determinación para decir, a ver, que estás investigando de sus notas, de su labor periodística, de su actor, le estás preguntando a los demás del entorno si tiene que ver o no ese asesinato con su labor periodística. ¿Sabes si afectó a la policía local? ¿Sabes si afectó al presidente municipal? ¿Sabes si había enojo? Eso no lo va a investigar una fiscalía local. La fiscalía local va a llegar, va a levantar el cuerpo, va a resguardar algunas cosas si es que lo hace. Criminalística. Digamos. Y va a hacer algo así, va a decir, bueno, un homicidio, a ver quién fue, y no van a dar con él porque no han dado con ningún asesinato de ningún periodista en el país, ¿no? Fíjese, lo más grave es eso, porque si estuviéramos hablando de 4 colegas, 5 colegas, que de todas formas, aunque fuera uno, sería igual de grave, pero bueno, tenemos que retomar las cifras, porque lo alarmante también es la incidencia, ha ido fluctuando, pero son varios números. ¿Cómo qué números estamos hablando? Mira, yo creo que el promedio es como de 8 periodistas que van asesinando al año, más los desaparecidos, que hace poco sacamos nuestro informe de 23 periodistas desaparecidos. Hemos sacado diferentes cifras. Ahora lo que hemos notado es, bueno, con relación al 2010, lo que te contaba justo, ha bajado los homicidios del año pasado, fueron 8, pero suben las agresiones y sube la censura y sube el control, que es lo importante. Y es lo que el fiscal debería de investigar. Y el fiscal, en vez de estar investigando eso, le avienta al Foro Civil la bola y dice que ellos determinen si es violación de libertad de expresión. Y si es, yo le entro. Pero entonces, ¿para qué tenemos un bagaje de funcionarios de alto nivel a nivel federal que se está pagando una oficina para investigar eso, que todos se lo dejan al foro común y lo único que piden es pásame la tarea para ver si tiene que ver? ¿Qué está investigando? Entonces, ¿sí se podría que fuera de primera instancia claro, la Fiscalía? La Fiscalía tiene la facultad de atracción por el artículo 73 constitucional y se le da esa facultad para que ellos sean los especialistas en determinar si un caso tiene que ver con libertad de expresión o no. Ellos deberían de determinar eso. Y él está más bien con la posición de que pues, lo deben de determinar los demás y él está atento al proceso, cobrando su sueldo con todo su equipo, para cuando llegue el momento de determinar que sí. Ahora yo te voy a decir mi experiencia. Que no. Nunca he visto que determinen que un periodista es asesinado por su labor. Nunca. Ahorita se acaba de meter el amparo por el caso de Rubén Espinosa porque la Fiscalía ya lo quería llevar a otro lado y nunca investigó ni sus notas, ni su labor. Todo tenía que ver con lo que pasó en el lugar. Entonces, yo no quiero partir que es así. Lo único que digo es tenemos pruebas suficientes para creer que eso está pasando y la obligación de la Fiscalía, de la FEADLE, con funcionarios de esos niveles a nivel federal, es la encargada de investigar eso. Y su primera respuesta es decir, claro que estamos atendiendo. ¿Qué es eso? Manda un oficio diciendo, me dan información, voy a abrir un acta circunstanciada. Eso es lo que hizo. Todo lo que está explicando es que mandó un oficio. Estamos muy atentos. Y lo que sigue después de toda su atención es decir, no tenía que ver. Pues ya ni modo. Se va para otro lado y se resuelve con la cuestión de cuestión personal, digamos, fue no personal. Tiene que ver ni ahora, con si nunca tiene que ver, ¿para qué tenemos una Fiscalía de Libertad de Expresión? Si nunca tiene que ver, ¿para qué tenemos investigadores especializados? Si nunca tiene que ver. ¿O para qué tenemos un mecanismo de protección a periodistas? Si eso no pasa en México, son fortuitos. Ahora, ¿cómo sería, Gabriel? Digo, perdón obviamente, que me dio un poco así, pero lo vi. Ya. Ajá. ¿Cómo debería de ser? Tomando en cuenta que no hemos tenido ninguna resolución en ese sentido, pues tendríamos que ser hipotéticos o quizá como especular un poco en el escenario. Si la Fiscalía tomara la delantera y tomara el caso, lo atrae y empezara a desmenuzarlo, ¿qué elementos, hace un momento enlistabas algunos, pero como para tener más clara la idea, qué elementos sí podrían ser? O sea, mencionó en alguna de sus notas o sugirió o lo dijo tal cual vínculos de un presidente municipal, de un edil con algún integrante del crimen organizado.
por decir, ¿cuáles serían esos elementos que sí, más allá de la especulación o de la, Sí, digamos... como puedes tener algunas cosas Sí, que no están en el éter, Mira, ¿no? este caso, pues ahorita lleva muy poco bajo la esfera, ¿no?, de posible investigación. Pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, no sé si él tenía amenazas previas. Por lo que sé, no. Pero si tenía amenazas previas, ¿de quién? Hay muchos casos de periodistas que son agredidos que tienen amenazas previas. Y entonces dices, a ver, si diario me están diciendo que le baje 2 rayitas a mi publicidad o a mi programa por estar sacando cosas de este tal, y luego me hacen algo, pues yo ya te di indicios de por dónde va también. Entonces, por ejemplo, el problema es que no llaman a los implicados, o sea, por ejemplo, funcionarios implicados que podrían estar en ese tipo de amenazas previas. Te estoy poniendo un caso hipotético. En el presente caso aún no sabemos, o sea, se rumora que fue asesinado con armas de uso exclusivo del ejército. ¿Quién puede conseguir esas armas? Empecemos por ahí, ¿no? A mí no me suena que haya sido un asalto. Entonces, ¿quiénes tienen? Las fuerzas públicas son las que tienen esas armas a su cargo, se supone. Entonces, empecemos por ahí. No, pero es que también los tienen algunos grupos. ¿Quiénes? ¿Por qué? O sea, empezar un poco a decir por qué a esa hora de la mañana. Una semana antes alguien había estado vigilándolo en su casa, entrevistar a la familia. ¿De qué fueron sus programas? No sabemos. O sea, todavía hay información que se debe juntar que por lo menos este señor debería decir, más allá de decir, estamos esperando, él debería decir, yo ya estoy juntando esto, estoy juntando testimonios, estoy hablando con colegas de él, estoy viendo si tuvo algún tipo de denuncia previa, si tuvo mensajes en redes sociales. No sabemos. O sea, yo no tengo... Ellos podrían entrar a ver algunas cosas de ese tipo o no, ¿no? O sea, ¿qué cosas habían pasado? Él lo dijo antes, no lo dijo. ¿Era crítico con quién? A mí muchos periodistas cuando estuvimos documentando el caso al principio me dijeron que era muy crítico. Entonces eso debería de verse si le afectó a alguien. Eso debería estar integrado en el Debería estar integrado, de la al menos testimonios. Oye, es crítico. Okay. ¿En qué sentido? Ok, bueno, él estaba denunciando malversación de temas ecológicos, ponle tú una mina. ¿A quién afecta los intereses de lo que estaba haciendo? ¿Afectó en algo? ¿Detuvieron la mina por cosas que él hizo? No. O sea, yo creo que cosas muy de sentido común, más él es el fiscal especializado. Pero el problema es que está diciendo, no, pues ya que lo haga la fiscalía local y ahí veo yo si le entro al quite. No, él debería estarnos diciendo todas estas diligencias, con qué tipo de calibre, cómo fue, qué diligencias ve a raíz, cuáles son sus medios y decir al final, no creo, se va al fuero común. Ahora, ¿de qué habla? Al revés. Porque fiscalía pues es recién, pero ¿de qué nos habla tener este número de 10-0, o sea, 10 casos que no resolvió o que ni siquiera trajo? Fíjate, ha cambiado la administración de la fiscalía. Antes la fiscalía, no te voy a decir que fuera muy importante lo que hacía en investigaciones, pero al menos asumía un poco su tarea y decía, tiene que ver por libertad de expresión. Y tenía números altos de los periodistas agredidos. Los informes de la fiscalía tenían números más altos que los números de ataques de artículo 19 registrados por nosotros. Porque de buena fe tomaban todas las personas que denunciaban o que pasaba algo. Como esos números tan altos empezaban a afectar esos informes a nivel, pues se afectaban al gobierno, que decían, mira cómo la fiscalía también lo registra y así, al menos están tomando una estrategia totalmente al revés. Yo no asumo hasta que me lo demuestre. Okay. Y entonces dices, bueno, si ya te lo tenemos que demostrar aparte, previo a que tú investigues, ¿de qué sirve tu fiscalía? O sea, ¿de qué sirve que ese señor esté nombrado? Sí, y aparte, lo único que he estado luchando es porque bajen los números, pero no en ataques, no por su investigación, sus números oficiales. Sino desechando... Lleva 3 meses que no sube su reporte a su página de internet. Puedes verlo en su portal. Vete a la página de la fiscalía y vas a ver que hasta abajo antes ellos publicaban cifras mensuales. Lleva desde que él entró que no suben un informe. Transparencia de sus gastos. Antes lo tenían, ya no lo suben. Y todo cambió para maquillar los datos a nivel de autoridades. Para bajar los números de la... Parece que esa es su encomienda. Parece que es la encomienda, pero finalmente, bueno, la prensa en México está mucho más vinculada de lo que muchos suponemos y la forma en la que también se pueden subir las notas, subir la información, dar a conocerla. No necesariamente tienes que... yo creo que también ha sido un trabajo que ha retrasado muchas cosas para la prensa, pero finalmente la prensa tiene como la forma, ¿no?, de articularlo. Se investigan también, ¿no? Y se vuelve a poner en la mesa. Exacto, no se ha quedado a la deriva. A veces ha bajado la intensidad de las cosas, pero luego
pues cuando se tienen, digamos, como dice una amiga, yo no hablo porque tengo los pelos de la burra, sino porque tengo la burra completa en la mano. Y ya salgo. Entonces es cuando, ¿no? Quizás eso ha mejorado. Es el tema complicado, este tema, que al final también creo que los medios son solidarios en muchas ocasiones, y por más que quieran decirnos, no, espérate, mira, aquí ya vamos a ver, sale el medio, se empuja, nos abres estos espacios tan importantes, y podemos decir, si no, ahorita el fiscal hubiera dicho lo que, y todos nos quedamos con la idea de qué buen trabajo está haciendo este señor, bien peinado y solemne. Pero ¿no? es que es el problema, y lo más importante, Gabriel, ¿te parece si hablamos de esto al regresar del corte? Cómo la gente, esto no es un tema que tiene que ver con un gremio, esto es un tema que tiene que ver con la evolución del país y con el impacto y con las decisiones de gobierno como se están tomando, y la gente, el ciudadano de a pie, tenemos que tener esa información para saber qué está pasando y levantar la voz cuando haya que hacerlo de la manera, pues a estas instancias como se tenga que hacer. Tenemos que hacer esta pausa, si te parece, nos aguantamos 2 minutitos. Vamos a seguir hablando de las agresiones contra periodistas en México. Espero sus comentarios en @MarioAleón y también en Facebook. Allí me encuentra como Mario Alberto León o en nuestra página www.capitalmedia.mx. Antes, un panorama en breve. Panorama en breve. 5 periodistas han sido asesinados en México en lo que va del año, según señalan datos de la Sociedad Interamericana de Prensa. En 2015, el reporte Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad de Artículo 19 reportaba un aumento de 22% en las agresiones contra periodistas. También el año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que el 89% de las agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación quedan impunes. En un momento continuamos. Por año, desaparecen en promedio 2 periodistas. En el 96% de los casos se identifica como antecedente la cobertura informativa relacionada con temas de corrupción y de seguridad en los que se relaciona a funcionarios y crimen organizado. Son datos que se desprenden del informe La desaparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México, de Artículo 19, donde también se detalla que Tamaulipas es la entidad con mayor registro de casos, con 6. Le siguen Michoacán y Veracruz con 4. Seguimos en Panorama 360, estamos hablando con Gabriel Soto, oficial de Programa de Protección a Periodistas de Artículo 19. Y yo te decía antes del corte, Gabriel, pareciera que confiamos demasiado en las estructuras sin analizar qué tanto están funcionando o qué tanto no. Me van a perdonar, pero no es ningún secreto, es un dicho popular, Esto de la eficacia de los MPs. No sé si... Pues sí, ¿no? Sí, no, total. A ver, sí, ahora hay mucho más instituciones, hay escuelas incluso ya de criminalística especializada en el país y Y pues no sé si el día de mañana, ahora con nuestra reestructura de todo el sistema penal estén poniendo especial atención a esta figura, que se supone sí, pero con este nivel de capacitación. Mi duda es si en todos estos casos que han ocurrido al interior de la República de asesinatos y desapariciones de periodistas, la Fiscalía puede fiarse de lo que una oficina de Ministerio Público local puede tener, o no, más allá de las suspicacias, en sus alcances reales en nivel de criminalística para resolver un caso como este, cuando la Fiscalía ni siquiera se mete. Estás tocando un punto toral de por qué existe la Fiscalía. Porque nosotros desde Artículo, y eso lo han hecho varias organizaciones y los datos también institucionales, hemos detectado que más del 40% de agresiones vienen de autoridades municipales, locales, federales, ¿no? Su mayoría locales. Entonces tú tienes un ministerio público local que va a investigar a las fuerzas locales controladas por un presidente municipal local, que en muchas ocasiones son los que mandan a atacar a periodistas, como ha pasado en casos como el de Carla, como ha pasado en el de Canché, de Edwin Canché. O sea, son los mismos. La chica golpeada acá en el Bajío, ¿te acuerdas? Fue a la chica, sí, Carla, justo Silva. Claro. Ella fue que ya detuvieron al alcalde, pero está comprobado, ¿no? Entonces dices, a ver, si tienes estas estructuras controladas por el agresor, ¿en verdad van a investigar la labor periodística? Entonces lo van a dejar en un crimen común y entonces le van a decir al fiscal, oye, mano, no, pues no fue, no lo traigas porque no fue.
fue un amigo, un vecino. Y él va a decir, claro, no, pues muy bien, buena investigación. Entonces, eso es lo que nos vendió ahorita, ¿no? Entonces, justamente el 73 lo que dice es, él tiene la facultad de atraer y se cambió la Constitución para que la Fiscalía pudiera decir no. Y tiene que ver con solo casos de periodistas. Claro. Yo lo jalo y voy a ver, porque no va a ser que tocó algo local. Y ya de determinar el que no, lo regresa. Pero tiene que ver hasta con esta confianza de las estructuras. O sea, no es que desconfiemos del Estado, pero nos ha dado pautas para empezar a dudar, ¿no? Entonces creo que el mismo Estado debe generar controles de corrupción, de tal. Y es su responsabilidad y no está mal, en todos los estados puede pasar, pero el problema es que lo dejes pasar. No, y además, cualquiera esperaría que ante estos números, ante estas circunstancias que sabemos, la situación del país es delicada, ya nada más por el tema del crimen organizado. Y aparte por la corrupción en el otro lado, sabemos que es una situación bastante delicada la que tenemos. Y como comunicadores, bueno, pues el doble. Pero además de eso, la realidad nos dice que a la hora de evaluar el trabajo de una fiscalía, pues no sirve que todo el tiempo estemos escuchando un parte de sin novedad. Claro. Sí, no sabemos. Como que no hay novedad, entonces este número. Y no es porque queramos insistir en poner a los periodistas como las víctimas todo el tiempo. Yo creo que no hay que revictimizar ni tirarse, porque quizá, solo quizá, haya algunos casos que sí, hubo alguna cuestión personal, pero finalmente fue un homicidio, pues. Sí, o sea, bueno, mira. O sea, no se puede quedar ahí como, aquí pasan dos cosas. Porque ¿qué crees? Mire. O sea, no. Pongamos un periodista que está haciendo público que hay una mina, ¿no? Y que está afectando todo el agua y pum, prende cuando pones un fuego a tu río y los niños están muriendo de cáncer. Y de eso están ganando millones de pesos muchas personas y otros no. Sí. Entonces, eso se pone a la luz pública, esa es información que todos tenemos que saber, hasta las mismas autoridades para actuar. Pero por haber hecho conocer eso, lo atacan y esa información ya no va a salir. Esa es la importancia que tiene un periodista. Claro. Es la información, no es el si resulta que no tiene que ver con todo este bagaje que yo estoy suponiendo y tiene que ver más bien con una cuestión. Entonces es como una persona que se abra de oficio, de todos modos tienen que investigar de oficio. Exacto. Todas las personas, como dijiste, se tiene que investigar, pero entonces no existe una fiscalía especializada para eso. Ahora sí, vas a una jurisdicción común, que se abra ahí, que hagan todas las periciales, se cierren y vayan a buscar los responsables dentro de la localidad donde hayan sido, ¿no? Pero el periodismo tiene esta importancia y por eso se han creado la fiscalía o el mecanismo de protección, que también es otro tema. O sea, tenemos instituciones que están generando un gasto fuerte, sí, ¿no? Como otras, ¿no? Estatales, para alguna atención. Pero la pregunta también que yo hago es, ¿han sido funcionales? O sea, si tenemos mayores números, si tenemos mayor censura, ¿Qué se puede esperar o cómo va a ser las cosas después, ¿no? Esas es como mis dudas ahora y podríamos, si no, tocar ese tema del mecanismo, pero es otro show. Exacto, porque finalmente en el resultado tendrás el éxito o el fracaso de una reestructura, de una oficina que está funcionando o de lo que sea. Finalmente, si no hay resultados tangibles, pues entonces no sirve de nada. Pues sí, es la frustración de diario, por eso de repente me quedé un poco más apagado, porque me quedé pensando ahorita en, pues bueno, tenemos un mecanismo, igual para las personas que no saben, donde está PGR adentro, este mecanismo dentro de sus datos acepta que al menos que en Veracruz, porque son los únicos datos que han hecho públicos en cuanto a esto por una alerta que sacaron, que la mayor parte de las personas que van a poner su caso en el mecanismo señalan a las autoridades como perpetradores. Entonces tenemos eso en Segovia, esa información la tiene la Fiscalía. ¿Y qué ha sucedido? La actitud es clara como lo que acabamos un poco de ver. Es decir, ocurre, no sé, te voy a poner un ejemplo. Un policía golpea con un tolete a un periodista porque está tomando fotos de una detención arbitraria. Ese delito podría llamarse lesiones, pero al hacerlo un policía se llama abuso de autoridad, ¿no? Ese abuso de autoridad tiene la facultad la PGR de abrir una investigación por oficio. Es decir, no necesita que la persona venga a poner la denuncia. Bueno, nunca han hecho algo así. Cada vez que yo les he pedido, pues ábrela de oficio, fue una autoridad, ve, tienes toda la información. Es que sin la víctima no tenemos información. Pero a la víctima la dejan en el ministerio local. O sea, son todas las acciones procesales y se quedan en para no ver el problema. Exacto. O sea, si pasamos ahorita el argumento de que tuvieran que atraer el caso,
Entonces, lo que sigue es decir, o sea, o que no tenía que ver con denostar para regresarlo, o lo que sigue es decir que no se está colaborando con la víctima, que dices, bueno, pues sí, las víctimas, pero es un homicidio, lo tienes que investigar de oficio. Pero es que no han venido los familiares. No han venido, o sea, como si no pudieran ver las balísticas, de dónde, quién tiene, videos. Todo lo van dejando, ¿no? Hacia las instituciones lo va dejando la carga. Es pesado, porque buscar justicia en el país siempre es tener tú que dar las pruebas, más apoyar el proceso. Hacer la chamba de todos. Más cargar al otro para que al final te critiquen a ti porque lo hiciste mal. Así es. El Estado. Sí. ¿No? Pues es que no investigó bien. Como al GIEI, que la denuncia penal que estaban abriendo. O a la inversa, ¿no? Que todo el mundo, aunque sepan que tienen las pruebas y que son culpables, pues sí, pero pues como tuvimos problemas en el procedimiento, ¿no? Errores para abrir el expediente, pues perdón, pero pues se tiene que ir y como pues ya no se puede regresar, pues ya ahí muere. Ahí muere. No, sí, yo vengo ahorita de una junta justo ahorita en la SEAP. Y ellos tienen que encargarse de hacer la reparación del daño de un periodista que estamos defendiendo. Ellos tendrían que tener el expediente médico, porque los tienen instituciones. Segov tiene el análisis de riesgo, el Hospital de Psiquiatría tiene todo también, lo que le ha dañado haber estado preso. O sea, tienen todo. Y hoy, que me reúno después de un año de que tienen esta información, bueno, que deberían de tenerla, me dicen, oiga, abogado, ¿pero usted nos puede dar esa información? Yo le digo, oiga, no, o sea, pues yo tengo algunas cosas de las remisiones del doctor, pero no tengo todo el expediente clínico. Eso lo tiene el hospital. Claro. O tengo del mecanismo 2, 3 gestiones a las que yo fui y me dieron copias. Pero todo el expediente yo no sé si lo tengo. No sé qué más han valorado, no sé si mandaron oficios a otras instancias, no sé si hay otras averiguaciones previas. Toda esa información es del Estado. ¿No la has pedido? No, pero mira, para que esto salga rápido para ti, consíguenos todos los expedientes. Entonces, ¿a qué voy? Tiene que ver con eso mismo. Sí. O sea, estamos pagando un bagaje de funcionarios públicos para que se sienten en su silla, ¿no? Se peinen, hablen de manera muy pausada y nos digan... Muy de acuerdo a la oratoria. Ajá, el procedimiento no es el correcto, porque esto le corresponde a la autoridad local. Nosotros hasta que... Y entonces dices, bueno, entonces, ¿para qué tenemos este engrose, esas comunicaciones? Te aseguro que cuando hay interés y hay una orden, claro, de que te aseguro que tienen las facultades. Sí, sale. Y el desafortunadamente... Y cambia su discurso, ¿eh? Pues tiene que cambiar porque la realidad ahí está. Ajá. Pero el problema aquí es que en México, de verdad, gran parte de la gente que trabajamos, muchos trabajamos para que otros cobren. Claro. Y desafortunadamente esa es una de las cuestiones que se ve reflejada en todo esto, ¿no? En corrupción, en malos manejos, pero ojalá, el trabajo, obviamente, de instituciones como Artículo 19, muchas de organizaciones como Artículo 19, pues empujan y a la sociedad nos hacen voltear a ver todos esos huecos oscuros, muy oscuros, que a veces no tenemos presentes, pero que necesitamos luz. Gracias, Gabriel. Sí, no, gracias más bien a ti por todo el espacio y todo. Estamos en contacto. Claro que sí, Gabriel Soto, oficial de Programa de Protección a Periodistas de Artículo 19, estuvo con nosotros, pero continúen porque vamos a hacer esta pausa, no se vayan. Regresando, revisaremos el panorama sobre la educación en México. Espero sus comentarios en @MarioLeón y también en Facebook, Mario Alberto León, o en nuestra página www.capitalmedia.mx. Volvemos. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo. Noticias todo el tiempo. La reforma educativa llevó a miles de maestros a las calles. Fue en 2013 cuando entraron en vigor las nuevas reglas y desde entonces facciones del magisterio se han volcado a las calles dejando las aulas para protestar. Los cambios siguen y a partir de este año el ciclo escolar será distinto. La Cámara de Diputados aprobó la flexibilización del calendario escolar de acuerdo a las necesidades y proyectos que haya en cada escuela y en cada entidad de la República. El calendario deberá contener un mínimo de 185 y un máximo de 200 días efectivos de clases, por lo menos. Se va a eficientar el uso del tiempo. Segundo, se va a permitir considerar las condiciones específicas
de cada uno de los centros de trabajo en las regiones. Tercero, la decisión va a estar a cargo de la autoridad educativa de cada estado y no de manera central del secretario de Educación del Gobierno Federal, sino de cada estado. Lo que hoy se pretende a partir de la aprobación de este dictamen es establecer un marco más flexible para que una vez publicado el calendario, la autoridad federal, con el concurso de las autoridades estatales y locales, puedan hacer algunas modificaciones que en ocasiones faciliten una nueva estrategia que responda a usos y costumbres locales, a fenómenos meteorológicos, a determinadas jornadas laborales que se deben a las diferentes regiones de nuestro país. Escuchábamos estas declaraciones allá en San Lázaro, justamente cuando se dan a conocer estos cambios históricos, sin lugar a dudas, en el sector educativo de nuestro país. Pero, ¿y los alumnos? ¿Cuál es, digamos así, si es que se puede catalogar, su nuevo programa? Pues justamente para hablar de este y otros temas, profundizar en estos cambios, está con nosotros Alejandro Ordóñez, él es coordinador de participación en Mexicanos. Primero, gracias Alejandro por estar acá. Mario, gracias a ti por esta oportunidad. Y bueno, pareciera que estos ajustes son como para bajar el balón. Pues sí, ninguna autoridad, digamos, tiene ese superpoder y esa supervisión. Y hablo de supervisión, de superpoderes, no de supervisión porque es su chamba, pero sí es de ver tantas cuestiones que parecieran piezas muy pequeñitas de un gran rompecabezas y que, bueno, posiblemente no se alcance a dilucidar, ¿no? Que pues en Durango quizá no hablen acerca de estiaje, porque pues, prácticamente todo el año están en estiaje, pero sí en cómo cuidar el agua podría ser uno de los temas. Sin embargo, tampoco se da, ¿o sí? No, o sea, ¿esto de verdad va a bajar el balón a ese nivel y cubrir las expectativas? Son avisos de cambios a nivel de estructura. Esto que veíamos en la introducción a esta sección, esta flexibilización del horario escolar, esta nueva forma de que las mismas escuelas decidan si tienen un calendario de 185 días o 200 días, son sin duda opciones que están tomando en cuenta los contextos. Lo que nosotros hemos apuntado es que falta mucho acompañamiento de las comunidades escolares. Más tiempo de lo mismo nos va a dar los mismos malos resultados que ya tenemos. Es como vamos a un gimnasio. Vamos a un gimnasio a 2 horas y tenemos 20 minutos más de la rutina. Si no cambiamos el cómo hacemos el ejercicio, no solo no vamos a aprovechar más ese tiempo, nos podemos incluso lastimar. Hay muchos factores a considerar, el cómo se van a tomar las decisiones de cuándo flexibilizamos el horario, qué tipo de cursos necesitamos en las escuelas. Falta mucho acompañamiento para las comunidades escolares, para el que el papá pueda decidir con el maestro y el director sean un equipo, porque hay este divorcio en la escuela. El padre de familia está muy ajeno a lo que sucede en la educación. Parece que viera a la escuela como un almacén donde voy, coloco a mi hijo y lo recojo después y ahí se acabó mi chamba de papá. Es algo con lo que queremos combatir y mucho más que estamos a 4 días del Día del Niño y que un mensaje que hoy queremos compartir es justo que el mejor regalo que se puede dar a un niño es involucrarnos como sociedad, como padres de familia en su educación. Y hacer una evaluación de este escenario, la verdad es que yo creo que es complicado, pero seguramente ustedes tienen mucho más aterrizado, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Como Pues, para festejarlos? No. Para nada. Realmente es este tema que es el que más nos apasiona en Mexicanos Primero, es el que más nos preocupa. Sí. Y nos preocupa por distintas razones, porque en el cómo estamos, podríamos pensarlo, cómo estamos en tiempo y en calidad. En tiempo en la escuela, el promedio de escolaridad de un mexicano es de 9.2 años de escolaridad. Esto es apenas la secundaria terminada. En 10 años hemos avanzado solo 1 año el promedio de escolaridad. Al paso que vamos, nos tomará muchísimo el que los jóvenes tengan por lo menos un bachillerato. Como 10 años por 1 año en escolaridad. Es lo que acaban de dar las cifras actuales. Estábamos apenas en 8.2 años. No, pues 30 años. Es muchísimo, por eso me reía ahorita, porque decía, no me va a tocar. Exactamente. O sea, ya no lo voy a ver. Y cómo nos vemos frente al mundo, el promedio de los países en OCDE es que tienen por lo menos el bachillerato.
que son 12 años de escolaridad promedio aproximadamente, y veamos nuestros socios comerciales, nuestro vecino Canadá, Estados Unidos, están haciendo que sus chavos lleguen por lo menos a un año de universidad. Un diferencial, Mario, enorme. Con tener la universidad, si bien en la universidad hay muchas otras opciones, que están las escuelas técnicas, están las carreras adicionales, están oficios, hay muchas formas de que uno desarrolle quién quiere ser, pero la escuela está fallando cuando muy poquitos están llegando. De una generación, para que te des idea de qué tan mal estamos, de 100 jóvenes que entran a la escuela en primaria, 6 años después, solo 80% van a llegar a la secundaria. Y viene lo más grave, que es en preparatoria únicamente la mitad, 52% va a llegar al bachillerato. Es la primera exclusión que está haciendo el sistema educativo. Lo primero que le estamos diciendo a los niños, no tienes el derecho a decidir quién quieres ser, porque eso es lo que está buscando la escuela. Después del bachillerato, solo 16 de los 100 van a llegar a una universidad. Y quizá 1 o 2 inician un posgrado. Así estamos en el tiempo, y de los 4.5 horas que se dedican a la educación en una escuela promedio, únicamente 2 horas se dedican a la enseñanza. El resto son labores administrativas, tiene mucha chamba administrativa el maestro, el pase de lista, revisión de tareas, que borrar el pizarrón, tareas completamente ajenas a la clase. Eso en términos de tiempo en la escuela, mal aprovechado. En términos de calidad, estamos en los últimos lugares a nivel internacional. En la prueba PISA, que evalúa estas habilidades en ciencias, en lectura y matemáticas, que no son exámenes memorísticos, sino que a los 15 años se revisa a nivel internacional si los chavos comprenden lo que leen, si los jóvenes aplican el razonamiento lógico matemático a la vida diaria, o si comprenden de ciencia y cómo aplicarla a su vida. De eso, más de 80% reprobamos en ciencias y en matemáticas, y muy grave que el 75% de los jóvenes mexicanos no comprenden lo que leen. Dales a leer un texto y pregúntales qué acabas de leer, y no lo entendemos. ¿Qué trabajo nos cuesta escribir? ¿Qué trabajo nos cuesta leer? Porque ahorita la forma de medir la lectura en la escuela básica es cuántas palabras lees por minuto. Así estamos en calidad, estamos reprobados, igual pública que privada. Que ojo ahí, ¿no? La reprobación en pública y privada es bastante similar. Sí. Lo que nos alerta mucho de que la educación es muy costosa, la privada, pero también es de muy mala calidad. Nuestra apuesta es apostarle a la escuela pública, porque la escuela pública es donde asisten más del 90% de nuestros niños. Pero para aumentar, digamos, la retención, o sea, la permanencia, porque la demanda está. Exacto. Sin embargo, se va diluyendo la asistencia hasta que pues abortan la misión, por decirlo de alguna forma. Y es porque el Estado no está agotando esfuerzos para que sus niñas y niños permanezcan en el sistema educativo y para que se desarrollen en su máximo potencial. Pero porque es aburrido, ¿no? Mucho. Pregúntale. Hemos hablado con niños y sucede algo muy curioso. De preescolar a tercero de primaria, un niño se siente en su segunda casa en la escuela. Diario aprende algo distinto. Llega el reto de tercero, cuarto, quinto y sexto en adelante. Encuentran aburrido el sistema escolar porque es repetir capitales, repetir un libro de texto, y un maestro que tienen al frente no está acompañado por el Estado para que sepa explotar esa energía que traen los jóvenes. Los dejan solos, como si fuera la creatividad lo más espontáneo. Digo, sácame del error, porque quizá la formación de un maestro pues tenía la vocación, nos han enseñado y nos metieron a las generaciones como la mía que la vocación era algo que tú tenías que sentir, casi sentir que el Espíritu Santo te iluminaba y te decía, tu camino deberá ser este, y entonces ya tú, por quién sabe qué, decidías que ese era el camino que tenías que emprender. Sí. Y en el caso de los maestros, pues obviamente está ese apego por el conocimiento, y desde luego yo no dudo que la mayoría tengan una cierta inclinación o una fascinación por descubrirse a ellos mismos en el aprendizaje de los niños, ¿no? Porque es como verse reflejados y saber que hay algo bien, que hay algo mal. Es como parte de la pasión que tiene que tener quien quiera que se dedica a algo en específico cuando así lo decidió. Pero en el caso del chavito que no quiere, está repitiendo, el río Tajo está entalado, porque así nos educan, parecemos loros, no alumnos de escuela primaria. Por lo menos yo así me vi y así veía a mis compañeros. De repente, pues sí, se vuelve aburrido y no ha cambiado nada. Imagínense ustedes, cuando ya estudié la primaria, pues ya llovió. Y a la fecha, yo veo sobrinos, veo a niños de primaria y están hartos. ¿Te parece si vamos a una pausa y volvemos? Porque además ustedes nos trajeron un video muy importante que queremos compartir con el auditorio de Panorama 360. Y volvemos con este tema y platícalo allá en su casa, en su coche. De verdad, ¿es divertido nuestro sistema educativo? Yo creo que todos coincidimos en que no, pero bueno. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo.
Conoce cómo debe ser una escuela verdadera, decía este video. Seguimos revisando, por supuesto, el panorama de la educación en México con Alejandro Ordóñez. Él es codirector de Participación en Mexicanos Primero. Y decía una frase: conoce cómo debe ser una escuela verdadera. Y unos dibujos como que estaban rasgando el dibujo de una escuela y terminaba una escuela muy maltrecha, abandonada, digamos. Es una imagen y una secuencia que nos esforzamos desde Mexicanos Primero por buscar revertir. Lo que nos dimos a la tarea de hacer en el estudio que se llamó Malgasto, que revisa mucho el instrumento del recurso público como un instrumento de política pública, quisimos ver cómo estaban las escuelas del país, qué entendíamos por escuela. La SEP entiende por escuela centro de trabajo, un lugar a donde van trabajadores únicamente, pero no tenemos una visión de escuela como ese laboratorio de ciudadanos, ese laboratorio de futuros científicos, de personas plenas en su realización. Lo que nos dimos la tarea de rehacer es una propuesta de escuela. Una escuela tiene al centro a sus personas, como veíamos como arranca el video, que llegue el niño listo para aprender, que llegue amado, querido, bien alimentado, que el papá participe, que el maestro llegue bien preparado para enseñar. Eso al centro de las personas. Después que se creen relaciones y procesos para que los niños aprendan, ambientes seguros, ambientes de aprendizaje. Esto soportado por condiciones materiales, donde hay un buen pizarrón, donde haya baños, donde haya electricidad, acceso, seguridad. Y por supuesto un sistema de apoyo que es el Estado, que esté dando el acompañamiento a cada escuela. Y nos preguntamos, bueno, ¿y cuántas escuelas cumplen con eso? Que sería lo básico para que un niño aprendiera, ¿no? Para que desarrolle quien quiera ser. Pero resulta que 59% de las escuelas tendríamos que llamarlas no escuelas. En el país. Eso es gravísimo y algunos números que te marco, una cuarta parte de las escuelas de nuestro país no tienen baños dignos. En Oaxaca se nos va la cifra, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca al 82%. Hay una de 10 no tiene electricidad, hay 7% que todavía no tienen pizarrón, y laboratorio de ciencias que está estipulado que tendría que haber en las escuelas, 94% de las escuelas no tienen. De ahí que estamos hablando de que ni siquiera en las condiciones físicas hay lo necesario para que el niño disfrute de aprender, disfrute cada día llevarse algo distinto de su escuela, y por lo pronto las personas. Mencionabas tú hace rato, bueno, ¿y la preparación de los maestros qué? Dejamos solo a los maestros, se les está exigiendo muchísimo con la evaluación, con los nuevos requisitos de ingreso y de promoción, pero no dejamos de lado la formación de los maestros. Hablabas tú de la vocación. Qué difícil es desarrollar tu vocación cuando todos critican al maestro. Se les critica en medios de comunicación, presión por la SEP, de algunas organizaciones, y realmente los planes para formar a nuestros maestros son muy caducos, son obsoletos. No enseñan a repetir el libro de texto con metodologías pues bastante antiguas. Más que enseñar a que el maestro fuera el experto en el saber qué hacer cuando no sé qué hacer, tendría que saber hacer cualquier maestro. Y transmitir ese gusto por aprender de los niños tendría que ser prioritario, aprenderte de dónde está el lago Volga o dónde están los ríos, las capitales. No, vemos muy separados a los papás, que los papás no saben cuáles son sus derechos, sus obligaciones, y no saben ser papás. No saben acompañar al maestro, no saben preguntarle a los niños, bueno, ¿y cómo te fue? Más allá de cómo te fue, bien, mal, no pasa un papá. Entonces la invitación que hoy también hacemos es, viene el Día del Niño, antes de comprarle un juguete, un regalo, involúcrate en su educación, habla con su maestro, haz equipo con el maestro. Y sobre todo, hagamos escuela, ¿no? Ahora que ustedes lo estaban... Yo no había caído en eso, pero creo que es mucho más allá, porque finalmente, bueno, el maestro sí es el eje, ¿no? del aula, pero la suma de los maestros y la suma de los papás y la participación y las decisiones, sí, de las autoridades, por supuesto, pues construyen, ¿no? Son como los pilares y los bloques de concreto de todas las aulas y de toda la escuela finalmente que tiene esa comunidad, esa colonia, o como lo queramos llamar. Yo imagino, por ejemplo, una escuela en donde además, porque digo, perdón que siempre remita a mí, no lo vuelvo a hacer, pero en este caso, pues yo no pasaba de la flauta de pan, o bueno, ya sabes, ¿no? En clases de música, flauta y guitarra, ¿no? Por ejemplo. Pero los chavos de hoy quieren ruido, quieren la batería, quieren el bajo, quieren acá, que truene todo el edificio, ¿no? Y pues es como muy mojigato pensar que 30 años después, a mi generación, pues evidentemente los niños quieren otra cosa, ¿no? A mí, mi mamá me tenía controlada con una flauta, pero pues al chavito de hoy... Y es eso, que pareciera que nos quedamos con esos modelos tan viejos. Ya me di en la torre solo, pero no evolucionamos. Y en ese sentido, pues sí, este cierre en filas, pues es evolucionen. Pero ¿hacia dónde?
O sea, el modelo de educación que queremos ver y en el que el chavo, la chavita o el chavito se van a divertir y se van a apasionar por la vida y descubrir cosas el día de mañana para ganar dinero, sí, pero también para realizarse como persona. Y pareciera que ese modelo de si no estudias no vas a ser nadie sigue metido en el tuétano del sistema educativo de este país. Sí. Y si no eres nadie, ¿qué? Pero eres feliz, pues. Pero eso tampoco lo ponen. Como tampoco está las opciones de medio ambiente, ¿no? Un ambiente limpio, civismo, civilidad. Eso tampoco está. Entonces, ¿cuál va a ser el México que las autoridades están planeando? Un montón de ingenieros, pero que construyan ¿qué? No, y difícilmente ¿No? vas a tener ingenieros cuando 84% de los chavos de 15 años reprueban en matemáticas, Eso es cuando lo no que tienen laboratorio en las escuelas. Y tú preguntabas, ¿en qué centrar el nuevo modelo educativo? Ajá. Centrarse en el aprendizaje del niño. ¿Cómo aprende el niño? ¿Qué quiere aprender? Es fundamental en las escuelas. El dejar modelos viejos, el aprenderse a experimentar. Lo tocamos mucho en el tema de la preparación y recomendaciones que tendría que tener un maestro en su formación inicial y continua. Nuestra publicación se llama Prof, está descargable en nuestro sitio web de forma gratuita y habla justo de cómo tiene que ser la preparación y acompañamiento de nuestros maestros. Que deje de ser de vertical, que se enfoque en cómo aprenden los niños, que ya no sea simuladora, que no se refuerce solo la labor en lo individual, sino en lo colectivo, que el maestro trabaje con su par, que observe y trabaje con los demás niños, cambiar las formas de hacer las cosas, aprender a retarnos como sociedad para que el niño aproveche cada día, porque tú pregúntales que quieren arte, quieren experimentos. Sí. Es doloroso que una jovencita de secundaria nos diga, pues la maestra en un dibujo que tenía nos dijo que el yodo reaccionaba de color morado y pintamos nuestro matraz de color morado. Dice, ¿cómo me gustaría ver la reacción en vivo? ¿No? Porque le está probado que los experimentos, que el trabajar de forma táctil y creativa te crea nuevas conexiones neuronales, te despierta el cerebro. Hasta el cómo acomodamos las bancas, no todo en hileras, sino atrevámonos a romper esquemas, son cosas que a la SEP todavía le hace mucha falta y que acompañan a nuestros maestros, sin duda. Sí, Alejandro, y este es el gran problema porque el México de mañana está hoy justamente en esas escuelas que pues, no están como dando mucho y a nosotros lo que lo preocupa, digo, bueno, pues como dice el dicho, uno como quiera, pero las criaturas ¿qué? Digo, ellas son las que van a tener ese México que están construyendo y que nosotros estamos dejando pues en muy maltrecho, como tal cual, como el video que ustedes nos compartieron. Y ojalá de verdad a través de todo lo que ustedes hacen podamos seguir contribuyendo, ¿no? Con información, claro que sí. y dándole a las personas allá en sus casas, en sus coches, en sus oficinas donde nos estén acompañando esta información que de mucho, créanme, sí sirve. Y sirve de mucho porque nos abre el panorama y nos hace ver la realidad, pero no nada más para criticar, sino también para poder aportar con innovación, con esta solidaridad con el vecino, con la familia. Y para eso nos sirve. Y justamente Alejandro Ordóñez, gracias por habernos compartido esto. Gracias a ustedes, Mario. Es una posibilidad para todos. Y gracias también a usted. Él es codirector de participación en Mexicanos Primero. Y gracias por habernos acompañado, desde luego, en este panorama 360. Los esperamos el jueves con mucha más información para meditar, para pensar. Pero no se vaya, en sintonía de Televisión.